Tenemos 15 minutos para preguntas. Vamos a empezar con ustedes dos. Nos pasamos aquí con ustedes dos. Ahorita, ojalá que dé tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bianca Aguirre, de Notimex Televisión. En la mañana usted anunció que el primer ciclo de la pandemia sería el 25 de junio. Para esto, ¿qué quiere decir el primer ciclo? Es decir, bueno, pues va a haber otro ciclo, ¿y en qué va a constar? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Bianca. En la mañana me quedé con la inquietud de que no me lo hubieran preguntado y que ya no lo precisé. Las epidemias en general, pero las epidemias de enfermedades infecciosas no tienen un comportamiento único, es decir, como lo mostramos en los mapas municipales y ahorita lo volvemos a enseñar, no al mismo tiempo ocurren en todos los 127 millones de personas en el país, sino que están fragmentados, segmentados por los territorios, por cada municipio, por cada zona urbana. Esto lo que resulta, la consecuencia de este fenómeno es que puede ser que haya una asincronía, es decir, un desfase en tiempo muy importante entre la primera localidad que fue afectada y la última localidad que fue afectada. En la medida en que permanezcan personas susceptibles a la infección, es decir, que no tengan inmunidad, puede ocurrir que una vez que la epidemia, en esta primer curva epidémica, en este primer brote, ha terminado en una localidad, a lo largo de las siguientes semanas o meses pudiera reintroducirse desde otra localidad. Inventémonos un ejemplo hipotético: la Ciudad de México fue la primera localidad donde tuvimos COVID, aquí se detectó el primer caso de COVID el 28 de febrero, pero una vez que se superen todas estas semanas y disminuya la transmisión, eventualmente se termine la transmisión, podría ocurrir que al momento de levantar las medidas de restricción de la movilidad se reintrodujera la infección desde otra localidad que aún tenga transmisión o incluso desde otro país. Y en la medida en que en el mundo entero existe ese fenómeno, por eso se llama pandemia, porque está en todo el mundo, también va a haber una importante desfase de tiempo, asincronía entre lo que ocurra en los distintos países. Para que tengan una idea del tipo de consecuencia que puede tener esto, les relato la experiencia de hace 10 años con la pandemia de influenza H1N1. La pandemia de influenza empezó en abril y se prolongó a mayo de 2009. Después terminó ese primer ciclo, no hubo mucha transmisión. En julio tuvimos un pequeño brote, principalmente en los estados del sureste, en particular Chiapas. Luego no hubo transmisión importante, y cuando llegó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de 2010, tuvimos nuevamente mucha transmisión, un brote aún mayor que el brote original. Y la explicación en el caso de influenza es que los hemisferios del mundo tienen una asincronía de las estaciones. Cuando aquí es el invierno, allá es el verano; cuando aquí es el otoño, allá es la primavera, y viceversa. Entonces, la infección se trasladó al hemisferio sur y luego regresó. Y pasaron 3 años de esta alternancia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no se conoce todavía si este fenómeno podría ocurrir, pero no se descarta. No se descarta por la semejanza que tiene con el mecanismo de transmisión y el tipo de enfermedad que causa con la influenza. Gracias. Por favor. Buenas noches, Jocelina Redondo, de Notimex. Doctor, preguntarle, en la mañana usted habló algo sobre segmentar la movilización o la población. ¿Esa medida se va a tomar, y en caso de que se tome, cómo sería? Y segunda pregunta, el gobernador de Michoacán hoy dijo que él no va a tomar en cuenta las recomendaciones. Mi pregunta va más hacia si estos estados tienen la autonomía para decidir si se levanta o no estas medidas. Gracias. Muchas gracias. Su pregunta justamente es secuencia de la pregunta que hizo Bianca.
Por eso es que determinamos como una nueva medida la segmentación. Los grupos de asesoría científica, al identificar esta asincronía, este desfase de tiempo y esta distribución desigual de la intensidad de transmisión entre los distintos municipios, recomendaron utilizar otro de los componentes de la estrategia, que es la contención geográfica en relación a la movilidad interna en el país. Entonces, la segmentación básicamente lo que quiere decir es, vamos a tomar un conjunto de municipios, pensemos en el mapa de la mañana, en la zona verde, es decir, municipios que tienen pocos o ningún caso, y van a ser considerados como una sola zona de riesgo. Y se instrumentarán los mecanismos para que las personas solo estén en la movilidad en esos sitios. De tener que moverse más allá de esos sitios, por alguna razón apremiante, justificada, que existan los mecanismos de filtro, de detección de síntomas, como un mecanismo adicional para el control de la epidemia. Esto, dicho sea de paso, fue una propuesta ahora del grupo científico al analizar precisamente los datos y las modelaciones matemáticas, pero no es una medida nueva. Esta es una medida que se ha usado por décadas, quizá por siglos, para el control de las epidemias de distinta naturaleza. Muchas gracias. Todavía tenemos que definirlo y por eso dije en la mañana, la propuesta que hará las autoridades sanitarias, es decir, la Secretaría de Salud, será sometida a consideración del Consejo de Salubridad General. Su otra pregunta sobre el gobernador de… La cuarta autoridad sanitaria, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Salud, son los gobiernos estatales. Entonces, efectivamente, a cada quien le corresponde un ámbito de competencia, como se define en la ley, y la ley lo que define es una acción de concurrencia, es decir, comparten el espacio físico, en el espacio físico la responsabilidad. Gruesamente diríamos que las tres autoridades sanitarias nacionales, que son en secuencia el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud, toman disposiciones de carácter general y los gobiernos estatales tienen responsabilidad en su territorio. Gracias. Ustedes dos, por favor. Pues gracias por la oportunidad. Seré breve, ya que se aclaró que la guía bioética es un proyecto y ahora puntualiza que va a ir evolucionando y es un documento vivo. A mí me gustaría preguntarles, dado que desde mi punto de vista pareciera que descansa en un concepto biopolítico del hacer, vivir, dejar morir, en ese sentido, si se podrían incluir otras perspectivas filosóficas en esta guía, si están considerando incluir a otros especialistas, ¿cuándo se presentará? Y si al ser un documento que también va a tener preceptos jurídicos, ¿cómo se les va a garantizar el uso de esta guía a la primera línea de los médicos para que se haga efectivo? Entiendo que una vez se haga público, pero ¿cómo se va a difundir? ¿Cómo se les va a hacer presente a la gente que va a entrar en primera línea o está en primera línea? Y si ya se estableció algún tipo de diálogo con el rector de la UNAM, que es de deslindo de la guía. Gracias. Correcto. Empiezo con lo último, la discusión con el rector está zanjada, creo que hubo un malentendido, porque no fue una convocatoria del Consejo, sino que es un grupo de trabajo dentro de la Comisión Consultiva Científica. Hay un comité de ética que se autorizó en noviembre del año pasado por el Pleno del Consejo. Y regresando a tus preguntas, gracias por las mismas. El documento no es el hilo negro. Todos los países que generalmente han tenido que utilizar una guía de triaje, y eso es realmente lo más adecuado que puede hacerse. Y aquí lo que estamos proponiendo como el Consejo, tener esto preparado antes de. No estamos anticipando una catástrofe, sin embargo hay que prepararnos para una catástrofe. O sea que los recursos son limitados en todo el mundo y lo estamos viendo, lo hemos visto, lo hemos vivido en otros países. Así es de que la idea es de este proyecto de guía tiene los preceptos éticos, bioéticos y jurídicos definitivamente.
Se tiene que presentar al Consejo para que se vuelva un acuerdo del Consejo, se publique el Diario Oficial de la Federación y se haga la obligatoriedad. Ahora, hay estados y grupos específicos en los hospitales. El Consejo, para certificar un hospital, pide que tengan un comité de ética. Entonces, eso lo hemos trabajado nosotros desde que empezó la administración. Entonces, una vez que se publique el Diario Oficial de la Federación, se va a socializar, obviamente, y la idea es de que todas las entidades federativas tengan un marco de referencia. Es una guía. Y por ello se presta a interpretaciones, sin embargo, busca lo mismo, busca salvar vidas, utilizar los recursos en forma racional y reconocer que hay personas que tienen mayor riesgo de susceptibilidad y de complicaciones e insistir, quédate en casa. Digamos, ese es parte del enfoque de esta guía. ¿Por qué nace en el Consejo? Nace en el Consejo porque el Consejo le corresponde crear y proponer, como lo hicimos con los hospitales privados, para que se sumaran al proyecto de nación. Muchas gracias, doctor. Nos quedan 2 minutos, Vamos a seguir abordando sobre el tema. Espéreme, Laura. Nos quedan 2 minutos y usted mencionaba algo sobre los gobiernos estatales y un gobernador en particular en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles. Y me informa que tenemos accesible un video que aclara parte de los elementos que usted comentaba específicamente sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿No está listo el video? Bueno, lo ponemos entonces mañana temprano. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Si es sobre el mismo tema, pues continúa. Sí. Nos quedan 2 minutos. Sí, buenas tardes, Ernesto Ledesma, Rompeviento TV. Doctor López-Gatell, respecto a las personas que son más susceptibles a la enfermedad, que corren más riesgos como hipertensión, diabetes, pregunto con respecto de la enfermedad de la desnutrición, si la desnutrición no es considerada una enfermedad de alto riesgo frente al COVID-19, y eso está también relacionado particularmente también con pueblos indígenas. En el estado de Chiapas, por ejemplo, hay además documentados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 9,500 personas desplazadas indígenas que tienen que salir a las ciudades a buscar la papa y regresar otra vez ahí, más los que se tuvieron que ir a Cancún, a otros lugares y regresan. Y hay un abandono total. No sé si ustedes como Secretaría de Salud están dando una atención especial en lo que toca a desplazados, porque en Chiapas no ha llegado esa atención por parte del gobierno del estado de Chiapas, a tal grado que el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas, frente a lo que dicen los desplazados, dicen quédate en casa, y ellos dicen ¿cuál casa? Si no tenemos casa. Y el otro punto que quería abordar, que no es relacionado con esto, es al nivel general. En esta pandemia de fake news que irresponsablemente lanzaron algunos periodistas o medios de comunicación, haciendo un lado esa parte en lo que toca las imágenes que se han viralizado de videos en hospitales o clínicas, que se ve caótico un poco el orden logístico en esas clínicas y hospitales. Pregunto si la Secretaría de Salud tiene o está preparada o está preparando a clínicas y hospitales con una capacitación, un protocolo logístico que tenga que ver cómo ordenar a la gente, que no se haga algo tan caótico como se ha visto en algunos medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estas preguntas, me parecen extraordinariamente relevantes por el tema que ocupan. Efectivamente, no sería raro, y lo digo en este término porque no conozco que exista ya una descripción suficientemente rigurosa sobre desnutrición y el riesgo de complicaciones de COVID, pero por analogía con prácticamente cualquier enfermedad infecciosa, yo diría que sí, que lo más probable es que la desnutrición causada por insuficiencia crónica de alimentos, ya sea en general alimentos o los macronutrientes o los micronutrientes, resulte en una menor eficiencia del sistema inmune y por lo tanto un mayor riesgo de complicaciones. Ahora que la enfermedad, la epidemia fue transitando
geográficamente. Primero la teníamos en China, luego la tuvimos también en Estados Unidos y Canadá, también la tuvimos en Europa, y ahora toca el turno a muchos países en los que tenemos unas proporciones muy grandes de personas que han vivido crónicamente en condiciones de insuficiencia, en condiciones de pobreza. Hemos dicho prácticamente cualquier día que es notoriamente consistente que en México tengamos la mitad de las personas viviendo en pobreza y casi el 12% en pobreza extrema, incluyendo la pobreza nutrimental, lo cual es a todas luces una aberración social y habla de un proceso muy largo de injusticia. Ahora, ¿sobre qué hacer? Efectivamente hay personas desplazadas, hay personas que no tienen casa. Desde luego el concepto de quédate en casa es un llamado genérico para la gran mayoría de las personas, pero por supuesto hay condiciones muy adversas que viven las personas en circunstancias de migración, los desplazados internos o sencillamente personas, por ejemplo, las personas que viven en situación de calle, tampoco tienen casa, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer y hemos estado haciendo es acudir a los distintos programas sociales que tiene el gobierno. La red de apoyo, las distintas redes de apoyo, porque son muchísimas, están volcadas también al tema de COVID, es decir, no es solamente la Secretaría de Salud como tal o el sector salud. Y un repertorio que hemos comentado, sería un privilegio poder invitarles y que vinieran, es la Secretaría de Bienestar, la propia secretaria que coordina los distintos programas sociales, también la subsecretaria Ariadna Montiel, Gabriel García, todos los colegas que coordinan todo este aparato del gobierno federal, precisamente para asegurarnos hasta donde se puede que con acciones de logística, acciones de comunicación, apoyos financieros, tengamos una atenuación del impacto de la epidemia en las personas. Ya está el video. Frente al caos que luego se puede ver en algunos hospitales, ¿hay algún protocolo? ¿Cómo no? Qué bueno que lo menciona. El concepto de triage o triaje que menciona el doctor Santos para esta situación muy particular, que es la toma de decisiones en el momento de la asignación de recursos críticos, el concepto general de triage implica la identificación de prioridades. En lo que usted relata, que por eso me parece muy importante, estamos visualizando la puerta de acceso a un hospital donde puede haber un influjo grande de pacientes en necesidad de atención. Y lo más probable, por el modo en que se comporta esta enfermedad, es que una proporción grande de estas personas tenga una enfermedad leve, pero algunos tienen una enfermedad moderada y otros grave. Lo que no puede pasar, no debe pasar, es que por orden de aparición lleguen primero las personas con enfermedad leve, eso está correcto, cada quien tiene derecho a llegar en el momento oportuno, pero la prioridad está en quien tiene enfermedad grave. Entonces, el protocolo de reconversión hospitalaria que publicamos desde la semana pasada y con el que hemos estado trabajando en la asesoría a los gobiernos estatales, incluye un capítulo específico, una sección específica sobre triaje, cómo organizar la recepción de pacientes en el hospital. Muchas gracias por la pregunta. Me dicen que ya tenemos, todavía nos da tiempo de una última pregunta y tenemos a disposición el video del que estábamos hablando. Por favor. Y usted allá. Usted habló ya hace poquito, se me hace. Vamos a darle primero allá al compañero. Gracias, doctor. Solamente saber qué ocurre antes, porque entiendo que el proyecto y la guía son similares. O sea, lo único que cambia es que se va a poner a consulta de los vocales, en donde entiendo serían secretarios de Estado y también el rector de la universidad y algunos presidentes de asociaciones médicas. ¿Qué ocurre primero? ¿Se discute entre todos los vocales y después se aprueba? ¿Todavía se puede modificar de acuerdo a la opinión de los vocales o se les da a conocer a ellos una vez que se publique en el diario oficial de la Federación? Buena pregunta. El Consejo de Salubridad General consta de 13 integrantes con voz y voto. Recientemente se adicionaron 6 integrantes más para justamente la duración de la contingencia sanitaria. El documento se somete a los vocales con voz y voto y a los vocales invitados, en este caso los 6 adicionales, que revisarán y se pondrá a consideración en el Pleno del Consejo para su aprobación. Así es de que esa sería la secuencia
de la guía. La guía está jurídicamente y bióticamente sólida. Los integrantes que formularon la guía son expertos todos. La mitad de ellos son de la UNAM, diferentes escuelas, facultades de la UNAM. Uno de los coordinadores es de la Universidad de Oxford, filósofo. O sea que ya se ha revisado externamente al grupo y la verdad que el consenso es que la guía tiene todos los elementos necesarios. Gracias, doctor Santos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, el video que les había comentado, este es sobre el tema de Michoacán y una duda que se había planteado sobre el proceso de reparación de ventiladores en el territorio michoacano. Por favor. El Tecnológico Nacional de México Campus Morelia, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas, CDEAM, apoyan al Instituto Mexicano del Seguro Social con el diagnóstico y, en su caso, rehabilitación de 111 ventiladores mecánicos de respiración artificial. Desde la Ciudad de México, el IMSS traslada el equipo a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Morelia para iniciar el proceso de diagnóstico. Una vez descargado el equipo, el personal del Tecnológico de Morelia, coordinado por el doctor Juan Alfonso Salazar Torres, contabiliza y desinfecta los ventiladores mecánicos con la utilización del ponitizante, solución que fue desarrollada por profesores de Ingeniería Bioquímica de esta casa de estudios, para lo cual se esparce el líquido con un dosificador y se limpia con tela de algodón utilizando guantes de látex y cubrebocas. Después de ser desinfectados, los equipos se clasifican por marca y se asignan al grupo de investigadores y alumnos para su diagnóstico inicial, en el cual se establece el estatus en el que se recibe el equipo. Una vez asignado el equipo a los investigadores, ellos se encargan de habilitar el ventilador mecánico para su prueba de funcionalidad neumática y electrónica. Asimismo, se realiza un levantamiento de los consumibles y accesorios faltantes. En este proceso se determina el equipo viable para reparar. Para continuar con el trabajo, el personal repara los equipos viables y se complementa con el refaccionamiento y consumibles necesarios. Finalmente, con equipos simuladores y medidores de flujo, se calibran las variables de control del ventilador, que corresponden a flujo, mezcla de gases y presión. Concluido este proceso, se realiza un reporte final de trabajo sobre el equipo reparado y calibrado para ser entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin duda, este trabajo no se podría realizar sin la colaboración de alumnos de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica y Electrónica, egresados del ITE Morelia con experiencia en reparación de este tipo de equipos, profesores investigadores de licenciatura y posgrado, aunado al apoyo de empresas de exalumnos dedicadas al servicio en hospitales y centros médicos, donde realizan este tipo de trabajo, y que en esta ocasión brindan sus servicios para la calibración del equipo en el Tecnológico de Morelia. De esta manera, el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia, fiel a su misión, contribuye en beneficio de la sociedad a través de la formación de profesionistas que inciden en el desarrollo científico, tecnológico, económico y social a nivel regional, nacional e internacional. Muy bien, pues esto parece bastante claro. Se llama Instituto Tecnológico de Morelia. Necesariamente está en el territorio del estado de Michoacán y creo que tiene que ver con lo que usted comentaba. Aquí yo aprovecharía para decir lo siguiente, y a propósito de lo que usted preguntaba sobre las autoridades sanitarias. Los gobiernos estatales son autoridad sanitaria, tanto como son 3 autoridades de nivel federal. La ley es muy clara sobre cómo se ocurre el proceso de colaboración, esto que la ley le llama concurrencia. Estamos ante un proceso complejo, un proceso nuevo, un proceso histórico, en donde el sistema no solamente de salud, sino el sistema país se ve confrontado a un momento de estrés. Esto a veces lleva, y es también parte de las reacciones humanas, a la necesidad de expresarse, a lo mejor expresarse con vehemencia, a lo mejor hacer señalamientos que en un momento de estrés pueden llevar a confusión, sobre todo de una ciudadanía que lo que está ávida es de certezas, de calma, de serenidad, de decisiones razonadas.
Entonces, estas expresiones son parte del acontecer, son parte de los seres humanos, pero yo creo que en los siguientes nos quedan todavía 6 semanas de todo este proceso de la epidemia en este primer ciclo, y lo mejor que podemos hacer todas y todos es mantener la calma, mantener la serenidad, ser afables y también identificar que somos un solo país, somos una sola república, todos estamos en ella, lo que cada quien haga va a repercutir positivamente hacia todos los demás si tenemos un espíritu positivo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Doctor, una última, de este lado. Ya no nos da tiempo, lo dejo para mañana, usted empieza mañana.